Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hay muchas profesiones conocidas, otras no tanto y están en el mundo de las tecnologías. Pero quizás la profesión más bien remunerada es la de cazadores de fantasmas. Y si tenemos que hablar de cazadores de fantasmas, tenemos la persona indicada. David Aliaga. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues como todo el mundo en esta semana parece que un poco acatarrado, pero en cualquier caso, sabes que como siempre muy feliz de poder charlar contigo un ratito. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de cazadores de fantasmas con David Aliaga, que es el responsable de comunicación de Ediciones Obelisco, porque tenéis un libro que no deja indiferente. Nos habla de casos reales cuyas investigaciones han inspirado a películas que tú nos explicarás. Pero vamos a hablar de personas que se dedican al mundo de la demonología, a cazar demonios, a cazar entidades oscuras. Vaya pedazo de tema que hoy vamos a tratar aquí y veremos y recomendamos que se escuche a horas solares. Por la noche quizás no es recomendable o qué, David. Bueno, yo casi le diría a los oyentes que por la noche incluso la atmósfera es siempre más propicia, ¿no? Es siempre más agradecida para este tipo de cuestiones. Parece que la oscuridad nos predispone un poco más a dejarnos envolver por estos temas. Decías tú, Cazadores de Fantasmas, pues ese es el título que le hemos dado al segundo libro de la serie de libros que recogen las investigaciones de Ed y de Lorraine Warren, que como tú muy bien decías, pues son dos demonólogos, un matrimonio estadounidense que durante muchas décadas se dedicaron a recorrer Estados Unidos en busca de fenómenos sobrenaturales, de personas que estaban siendo hostigadas por presencias extrañas, por una fenomenología que escapaba a su comprensión y en este libro, Cazadores de Fantasmas, Ed y Lorraine Warren, con ayuda del periodista Robert David Chase, pues nos explican 14 de estos casos que ellos investigaron. Porque entraron de pleno en la lucha del bien contra el mal, propiamente dicho, ¿no? Y sí, incluso sí. los Warren inspiraron para hacer, a través de libros, películas de éxitos, como por ejemplo El horror en Amityville, Extrañas apariciones, Expediente Warren o incluso Annabelle. Sí, de hecho, probablemente, a pesar de que Ed y Lorraine Warren ya estaban en activo como investigadores parapsicológicos en la segunda mitad del siglo XX, ha habido un repunte de su popularidad o del interés de las personas, de los lectores, de los espectadores hacia sus historias en los últimos años, precisamente gracias a su presencia en las salas de cine, ¿no? Hablabas hace muy poquito de películas como Expediente Warren, ¿no? Esta saga creada y dirigida por James Wan, que, bueno, realmente estas películas han sido éxitos de taquilla rotundos. Si no me equivoco, han sido las películas de terror más taquilleras, si no de la historia de las últimas décadas, y esto ha hecho que haya un repunte del interés por la actividad que llevaron a cabo Ed y Lorraine. Desde Ediciones Obelisco, que somos sensibles a este tipo de cuestiones, pues recogimos el guante, compartimos este interés de muchas personas del mundo hispanohablante, pero también del resto de Europa y de Estados Unidos, y decidimos publicar por primera vez en español los libros que recogen las investigaciones, los casos que investigaron estos dos demonólogos. Porque claro, David, estamos hablando de los Warren, de estos demonólogos que trabajaron de pleno, y supongo que debes tener unas características especiales, ¿no? Para enfrentarte a lo invisible cuando se manifiesta visible, contra fuerzas desconocidas más allá de la metafísica. Y estuvieron
puestos en acción desde lugares como, por ejemplo, la Academia Militar de West Point en Nueva York hasta zonas recónditas, zonas rurales en Tennessee. Sí, la verdad es que recorrieron todo Estados Unidos, y ya no solo Estados Unidos, que era su país de origen, sino que también se desplazaron en algunas ocasiones tanto a Europa como a Asia para investigar algunos de los casos en los que en ocasiones las personas afectadas y en otras ocasiones autoridades eclesiásticas locales decidían recurrir a ellos y a sus conocimientos para intentar resolver algunos misterios que tenían una difícil explicación desde el punto de vista racional. Estos días, cuando estamos explicando el libro, a mí siempre me gusta hacer hincapié, y lo decías muy bien antes también, ¿no?, que Ed y Lorraine Warren comprendían su trabajo como parte de esta eterna lucha del bien contra el mal. Uno puede creer o puede no creer, puede ser más escéptico o menos escéptico, pero para abordar la realidad de los Warren, para abordar las historias de este matrimonio de parapsicólogos, uno tiene que tener muy claro desde dónde actuaban ellos, desde qué prisma observaban ellos dos estas realidades misteriosas, por decirlo de alguna manera. Ed y Lorraine Warren, cabe decir que eran dos personas con un profundo convencimiento, con una profunda fe católica, y que entonces para ellos todas estas manifestaciones del mal, estas posesiones demoníacas, esta fenomenología pues de violencia sobrenatural, para ellos no constituían otra cosa que el reverso oscuro de ese Dios luminoso y benefactor en el que ellos creían. Para Ed y Lorraine Warren, si existía Dios, que era la luz del mundo, parecía obvio que podía existir también su negativo, su contrario, y por eso igual que otras personas con un profundo convencimiento religioso tratan de ayudar al mundo y de aportar al mundo, pues desde la filantropía, desde la cooperación con organizaciones sin ánimo de lucro, pues esta labor de buenos samaritanos, Ed y Lorraine Warren tenían la singularidad que trataban de cumplirla, trataban de desarrollarla, pues ayudando a aquellos que se veían hostigados por las fuerzas del mal en estas formas tan poco comprensibles para la razón. En Cazadores de Fantasmas, editado por Ediciones Obelisco, Ed y Lorraine Warren se pusieron en campos muy concretos, y aquí nos habla, y iremos. Me gustaría que nos comentaras algunos de los casos más destacados, ¿no? Pero va desde, por ejemplo, adolescentes que se dejan seducir por el satanismo, la ouija, que siempre decimos, ojo con la ouija, que abre la puerta al bajo astral y sube de todo y de todo nada bueno, para terminar siendo víctimas de espeluznantes espíritus. No sé, ¿te parece que empecemos por casos que investigaron, por casos que se pusieron de pleno con éxito o no? Tú nos lo explicarás, David, como por ejemplo el horror en Amityville. Pues mira, ahí prácticamente has dado en la diana si se trata de comentar los casos más célebres o más relevantes investigados por el matrimonio Warren. El horror en Amityville probablemente sea el más conocido, el que ha hecho verter más ríos de tinta, tanto en la prensa como en forma de libros, de ensayos, y es un caso que comienza el 14 de noviembre de 1974 con un suceso realmente trágico, como es el asesinato de una familia al completo por parte de uno de sus hijos. En el 112 de Ocean Avenue, en esta localidad de Amityville, esa noche del 14 de noviembre del 74, Ronald DeFeo asesina uno por uno a todos los miembros de su familia, asesina a sus padres, asesina a sus hermanos, y cuando unas horas después finalmente se entrega a las autoridades, este Ronald DeFeo argumenta que no era plenamente consciente cuando ha cometido estos brutales asesinatos, que estaba enajenado de alguna forma y que en todo momento él había escuchado una voz que lo incitaba a cometer estos crímenes.
Así comienza lo que se llama el horror en Amityville. Hemos podido verlo en diversas películas. Este es el punto de partida. Es un punto de partida que no tiene nada de sobrenatural, más allá de las dudas sobre en qué estado psicológico llegó a cometer Ronald DeFeo estos asesinatos, pero sí que habrá toda una fenomenología sobrenatural que comienza un año después de los asesinatos, cuando un matrimonio formado por George y Kathy Lutz compra este inmueble del 112 de Ocean Avenue. Comienza casi como en un capítulo de una serie o en una película de terror. Responde al tópico. La familia Lutz encuentra una casa preciosa a un precio asombrosamente bajo, un precio fuera de mercado, pero en lugar de sospechar, pues esta familia Lutz es optimista, cree que ha conseguido un chollo, compra la casa del 112 de Ocean Avenue, se mudan allí, pero toda esa felicidad por el nuevo hogar, todo este proyecto de familia se va a ver muy rápidamente ensombrecido. George y Kathy Lutz también son personas religiosas como los Warren, y antes de instalarse prácticamente en su nueva casa le piden a un sacerdote de su confianza, al padre Pecoraro, que los acompañe para bendecir la casa, pues como un acto de inauguración o de celebración por mudarse. El padre Pecoraro los acompaña a la casa, y ya cuando en un primer momento está bendiciendo el nuevo hogar de los Lutz, escuchan una voz agresiva que les grita o le grita al sacerdote que se vaya de allí, ¿no? Cuando el padre Pecoraro está tirando agua bendita en una de las habitaciones de la casa, se escucha claramente una voz que le ordena que salga de la casa. Esta es la primera manifestación que se produce en el 112 de Ocean Avenue, pero van a venir en apenas un mes otros muchos casos de fenomenología paranormal que los Lutz no van a saber explicarse y que sin embargo atestiguan que han experimentado. Por ejemplo, George Lutz explica que a pesar de tener la chimenea encendida y de que los termostatos marcaban entre 15 y 20 grados centígrados, dentro de la casa hacía un frío terrible, prácticamente no podían estar, ¿no? Estos son los primeros indicios, esa voz, ese frío inexplicable, que se va a complicar a medida que pasen los días, cuando los diferentes miembros de la familia, tanto los padres, George y Kathy, como sus tres hijos, van a empezar a ver a una figura con una macabra máscara que parece estar hecha con la cara de un cerdo. Se lo van a cruzar en diferentes estancias de la casa. La niña, la más pequeña de las hijas de los Lutz, incluso parece que se está haciendo amiga de esta presencia, que para ella no es una presencia demoníaca, sino que esta imagen con rostro de cerdo consigue seducirla como si fuese una especie de amiguito imaginario, pero que el resto de miembros de la familia claramente detectan que se trata de una presencia amenazadora. Y finalmente, pues ante esta presencia, ante el frío insoportable, ante las voces que echaban de la casa al sacerdote, pues los Lutz deciden acudir a la iglesia, y la iglesia llama a los Warren para que acudan a estudiar toda esta fenomenología. David, si me permites, cuando hablas de un frío extraño, anómalo, te puedo decir y dar un dato muy interesante, que esto lo investigué. ¿Por qué donde se producen este tipo de fenómenos, de apariciones, de presencias, de algo que viene o está cruzando de otro mundo a nuestra dimensión, resulta que necesitan mucha energía para manifestarse? ¿Y de dónde la recogen? Pues de la energía que hay en la casa o en el habitáculo, en la habitación donde abren la puerta. Y por eso hay esa bajada térmica tan brutal, porque absorben toda la energía, entre comillas, térmica, para poder cruzar la frontera y venir de otros planos. ¿Qué te parece? Pues es un buen aporte. La verdad es que yo no sabría decirte las razones. Tampoco recuerdo que Eddie Lorraine expliquen el motivo, pero sí que es cierto que ellos argumentan que esta sensación de descenso brutal de las temperaturas es común
a muchos de los casos de manifestaciones de seres de otras dimensiones que ellos estudiaron. En el caso de los Lutz que estábamos contando, en este horror de Amityville, los Warren acuden, estudian todos estos síntomas, concluyen que efectivamente hay algún tipo de presencia sobrenatural maligna en esta casa. Intentan que un sacerdote practique un exorcismo en el inmueble, pero a diferencia de muchas de las películas de terror que siempre suelen terminar bien y en las que, ¿no?, el entuerto se desface, empleando terminología cervantina, pues en este caso ni los sacerdotes en los que confían los Warren ni los propios Warren logran hacer que todos estos fenómenos hostiles cesen, y lo cierto es que solo 28 días después de haber comprado la casa, ante lo imposible que les resulta vivir allí, los Lutz deciden abandonar el 112 de Ocean Avenue y marcharse a otro lugar para comenzar una vida lejos de todo ese horror que han estado viviendo durante prácticamente un mes. La verdad es que hay construcciones, casas, que algunas están en vórtices negativos y otras que, pues, por lo que sea, allí hubo asesinatos, muertes, dolor, sufrimiento, y eso queda tan impregnado que parece que sea el alimento a estas entidades para manifestarse. Sí, de hecho, esta es una de las teorías que se sostiene en torno a la casa de Amityville, ¿no?, en la que sucedió ese trágico y horrible asesinato múltiple. Pero también es cierto que en ocasiones los Warren nos explican que esas presencias malignas no se adhieren tanto al lugar, no se adhieren al inmueble, sino que se acaban adhiriendo a las personas. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de otro de los casos que nos explican en Cazadores de Fantasmas, y que es otra de las investigaciones más conocidas de los Warren, que es la que atañe a la familia Smurl. Estás refiriéndote a la casa embrujada de esta familia. Vaya también, vaya apuro, vaya miedo, vaya pánico de esta familia. Sí, la verdad es que es uno de aquellos casos también no resueltos por parte de los Warren, un caso en el que ninguno de los especialistas que intenta ayudar a los Smurl consiguen hacer remitir la fenomenología sobrenatural que los rodea. El caso de los Smurl comienza en 1974, el mismo año precisamente en el que Ronald DeFeo asesinaba a su familia en Amityville. Pues en 1974 los Smurl, Jack y Janet Smurl, se mudan a West Pittston, en Pensilvania. Disculpa. Los Smurl se mudan a West Pittston, compran una casa nueva. También, como los Lutz al principio están muy contentos, es el lugar en el que han decidido desarrollar su proyecto de vida, pero muy pronto van a comenzar a suceder pues también este tipo de fenómenos que parece que dan el pistoletazo de salida a las infestaciones demoníacas. Hablamos pues de puertas que se abren y se cierran, de sonidos que no tienen una explicación racional, que realmente parece que no los produce nadie, ninguno de los miembros de la familia, nadie que esté en la casa, pero esto va a ir con los años acrecentando su violencia hasta el punto pues que los Smurl le explican que una de sus hijas es empujada por las escaleras sin que haya nadie detrás de ella, sin que nadie pueda efectivamente tocarla. La cría sale despedida escaleras abajo. Esto es el primer momento en el que realmente pues Jack Smurl y su familia se sienten asustados, piensan que allí sucede algo que va a escaparse de su control definitivamente, y prosigue con los asaltos sexuales que Jack Smurl dice tener por las noches por parte de un súcubo. Jack Smurl tiene unas parálisis del sueño, tiene unos terrores nocturnos en los que él está completamente paralizado, se encuentra en un estado entre el sueño y la vigilia, y él ve como una especie de figura amorfa femenina lo asalta sexualmente, y parece ser, según los testimonios que recogen los Warren en su libro, que una de las hijas de los Smurl tiene también
estos ve en sus sueños la misma visión que está teniendo su padre durante estos terrores nocturnos. Decíamos que en el caso de Amityville parecía que toda la fenomenología o que esa presencia maligna estaba ligada al lugar. En el caso de los Smurl, los Warren concluyen que en este caso está ligada a las personas, ya que los Smurl se mudan allí en 1974. Más de 10 años después, en 1986, es cuando llaman a los Warren y los Warren intentan ayudarlos. Pues como siempre, los Warren con su equipo de investigación parapsicológica, apoyándose en autoridades de la Iglesia Católica, intentan exorcizar la casa, intentan practicar determinadas ceremonias religiosas para bendecir el lugar y que pues si hay algún tipo de espíritu maligno, como dice Jacques Smurl, ¿no?, este súcubo o la presencia que ha empujado a su hija por las escaleras se marche. No lo consiguen. Los Smurl toman, igual que los Lutz, la decisión de marcharse de ese lugar, pero lo que nos cuentan los Warren es que, por desgracia, muchos años después, y a pesar de haberse mudado a diferentes lugares, los Smurl siguen viéndose afectados por este tipo de manifestaciones de lo insólito. Impresionante. Hablas de Súcubo. Súcubo es podríamos decir, una entidad oscura, maligna, en forma femenina, en forma de mujer. De hecho, David, hay leyendas, hay datos de que los súcubos ya aparecían, y está documentado, en la época medieval. Y parece ser que es primero como una seducción extraña, como un MKUltra, un control mental del hombre, para después teniendo una relación sexual que normalmente acaba, pues en muchos casos, puede llevar hasta la muerte de la víctima. Sí, de hecho en este caso quizá no va tan allá, pero sí que es cierto que esta manifestación de lo que los Warren y la propia familia Smurl interpreta como un súcubo, lo que genera es una gran sensación de indefensión en quien está padeciendo este ataque, que es Jacques Smurl. Él explica, ¿no?, que es una sensación muy desagradable, una sensación en la que él se siente totalmente expuesto porque está paralizado, nota y ve que hay una presencia cuya naturaleza él desconoce por completo, pero que le resulta evidentemente maligna, y que lo está sometiendo, está forzándolo sexualmente, está robándole la energía, él se siente más débil, además con este agravante terriblemente angustioso, que es que él no puede reaccionar, no puede hacer nada para quitarse de encima esta presencia, para defenderse, y este es uno de los motivos por los que acaban llamando a los Warren, porque identifican con toda la tradición mistérica que efectivamente esa presencia debe tratarse de un súcubo, pero no saben cómo pueden afrontarlo. Estamos hablando de lugares malditos, lugares poseídos, pero en otros casos, como muy bien explicas, David, hay personas que parece que les siguen, ¿no?, que hay algo de su energía vital que quiere ser sustraído. Y hay casos que son objetos, porque tanto Ed como Lorraine Warren también tuvieron un trabajo como cazadores de fantasmas, como demonólogos, con una misteriosa y extraña muñeca de nombre Annabelle. Bueno, este caso probablemente no va a requerir mucha explicación, porque es muy seguro que los oyentes de Sapiens, si no conocen todos los detalles, sí que seguramente gracias a esta trilogía de películas de la muñeca Annabelle van a saber más o menos cuál es la fenomenología del caso. De todas formas, podemos dar algunas pinceladas para quien no conozca que es otro de las investigaciones puntales en la trayectoria de Ed y de Lorraine Warren. Este caso se desarrolla un poquito antes de los otros dos que hemos explicado, es en 1968, y comienza cuando una madre le regala a su hija una muñeca del modelo Raggedy Ann. Eran unas muñecas de aspecto realmente afable. Luego vamos a ver que todo lo que desencadena la muñeca no es nada afable, sino más bien todo lo contrario, pero si uno teclea en Google muñeca Annabelle o muñeca Raggedy Ann,
y busca el aspecto real de esta muñeca y no la versión más tenebrosa que hemos visto en las pantallas de cine, pues va a ver que es una muñeca de aspecto entrañable, ¿no? El tipo de muñeca que una madre pues le puede regalar a su hija. La hija en este caso es Donna, es una estudiante de enfermería que comparte piso con otra compañera, también enfermera, a la que le hace mucha ilusión pues que su mamá le regale esta muñeca, la dejan en casa, en principio pues como cualquier otro regalo que le pueda hacer una madre a una hija que se ha emancipado hace poco. El caso es que muy pronto ven que comienzan a suceder cosas extrañas que atañen a la muñeca. Esta muñeca, pues si la dejan en una habitación por la mañana, resulta que por la tarde aparece en otra de las estancias sin que ninguna de las dos chicas la haya cambiado de lugar. Este patrón, este suceso se va repitiendo a lo largo de los meses, pero ya no es solo que parezca que la muñeca se mueva sola, sino que además comienzan a aparecer mensajes escritos en papel junto a la muñeca en los que se puede leer mensajes como ayuda a Lou. Lou era el novio de una de estas dos jóvenes enfermeras que estaba a menudo en el piso. Él también explica que él no es quien mueve la muñeca, los tres se sienten bastante desconcertados por todo lo que está sucediendo, pero en principio no es algo que sea nocivo, sí que los inquieta, pero bueno, no les afecta, no les hace daño, así que bueno, casi por curiosidad ellos contactan con una medium para que les explique si es que está sucediendo algo sobrenatural, y esta medium les dice que sí, pero que tienen que estar tranquilos, que hay un espíritu dentro de la muñeca, pero que este espíritu es un espíritu benévolo, que el espíritu corresponde con una niña que se llamaría Annabelle Higgins, y que simplemente este espíritu lo que quiere es sentirse acompañado por las dos chicas que son enfermeras, quiere ser casi como una compañera de piso más, pues por algún tipo de carencia que habría tenido durante su vida mortal. Donna y su compañera aceptan este hecho, piensan que bueno, que si realmente la medium tiene razón, pues que no tiene ningún inconveniente, al contrario, en que pues este pobre espíritu de una niña que ha quedado atrapado en este plano, que ha quedado atrapado en la muñeca, pues conviva con ellos, incluso al contrario, ¿no? Se sienten como una especie de ternura. Sin embargo, cuando, por decirlo de alguna forma, tras la visita de la medium, estas dos chicas le abren la puerta de su casa a este supuesto espíritu de la niña Annabelle, cuando deciden acogerla en su casa, comienzan a suceder cosas mucho más terribles. Ya no es que se cambie de lugar, sino que, por ejemplo, el novio de una de estas chicas, Lou, amanece con moratones, arañazos en el cuerpo, que no tienen explicación, no se los ha hecho él, no se los ha hecho ninguna de las dos enfermeras, y el chico sostiene que es la muñeca y el espíritu que hay en la muñeca quien está provocándole todas estas lesiones. Después de estos casos, que sí, que por fin alarman a las chicas, que entienden que tal vez la medium se equivocaba en su valoración, terminan contactando con los Warren por intermediación de la Iglesia Católica. Los Warren acuden con un sacerdote de su confianza, y lo que efectivamente acaban concluyendo es que no se trata del espíritu benévolo de ninguna niña necesitada de afecto, sino que se trata de un espíritu maligno que lo que está intentando, o lo que había intentado, era ganarse la confianza y el cariño de estas dos enfermeras para intentar pasar de poseer la muñeca a poseer alguna de ellas, y había empezado a dar síntomas de ello. Los Warren recopilan la información, piden a un sacerdote que practique un exorcismo a la muñeca, y como no están realmente seguros de que haya funcionado, lo que acaban haciendo los Warren es llevándose ellos esta muñeca, encerrándola en una vitrina bendecida, y de hecho hoy en día la muñeca Annabelle sigue en propiedad, en este caso no de los Warren, porque ambos fallecieron ya, sino de su hija y de su yerno, que son los gestores del Museo del Oculto que ellos tienen en Connecticut. Pues bien, en este Museo del Oculto la muñeca diabólica Annabelle se encuentra dentro de una urna que cada mañana, cada día del año, es bendecida por un sacerdote católico. David, la verdad es que hay oraciones de bendición
tan extremadamente poderosas que vienen de antiguo, incluso algunos vienen ya se conocían en la antigua Sumeria. ¿Hasta qué punto crees tú que una oración puede generar, ¿cómo podríamos decirlo?, una distorsión del campo necesario de manifestación de estas entidades para que se vayan? Mira, si hablamos de los Warren, que son los protagonistas de este libro, ellos evidentemente van a justificarlo desde el punto de vista teológico y de la fe. Para ellos una oración es una invocación a su Dios, a la luz del mundo, y que por lo tanto lo que están haciendo es rogar que Dios impida que el mal, que puede haber en esa urna, se desplace y pueda hacer daño a cualquier otra persona. Pero decías tú, hablabas de Sumeria, podemos hablar también pues de una tradición que quizá a mí me es más cercana, como la Cábala. Al final, en muchos sistemas de creencias, en muchos sistemas espirituales, mágicos, el elemento primordial, la herramienta principal que tiene el ser humano para transformar la realidad, subvirtiendo los enunciados o las leyes de la física, sería la palabra, ¿no? La palabra es, en muchas tradiciones, la herramienta de creación primera, es aquello que los dioses o aquello que la divinidad nos entrega para poder nosotros también hacer actos de creación. Y entonces pues diríamos que una bendición es de esa forma como está subvirtiendo la realidad. A través de la palabra uno intenta transformar la realidad, o intentar rogar la protección de un ente superior, o intenta transformar el mundo en el que vive a través de esta palabra, ¿no? Alterar la red semiótica, la telaraña semiótica en la que vivimos, para que se produzca un efecto diferente. La verdad es que se dejó de bendecir los alimentos, se dejó de rezar de día o de noche, y una pequeña oración, por pequeña que sea, cuando sale del corazón, es un salvoconducto para evitar ser, podríamos decir, atacado por estas entidades. Seguimos con casos, David, casos muy concretos. Hay uno a mí que realmente, con el libro Cazadores de Fantasmas, a mí me impactó mucho, porque estamos hablando de un lugar militar, un lugar de prestigio que se fundó allá el año 1802 en el estado de Nueva York, concretamente en West Point, un lugar que de allí han salido generales como el máximo mandatario del desembarco de Normandía, como Dwight Eisenhower, después presidente, como de allí salió Robert E. Lee. Pero es que no se escapan ningún lugar del planeta cuando tiene que haber una manifestación. Estamos hablando de un sitio militar como West Point, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un lugar militar, y estamos hablando de que en este caso son los propios militares los que acaban llamando a Ed y Lorraine Warren. Esto nos da un poco también la medida de quiénes eran Ed y Lorraine Warren y de qué crédito gozaban. Posteriormente también ha habido quien los ha intentado desacreditar, quienes han cuestionado sus métodos, pero lo cierto es que los Warren llegan a colaborar en numerosas ocasiones con la policía. Podemos hablar luego también de su relación con la policía londinense en el caso de Bill Ramsey, pero en West Point son los propios militares quienes, al detectar pues también una fenomenología que puede ser similar a la que hayamos visto pues en el caso de los Lutz o en cualquier otra investigación paranormal arquetípica, deciden contactar con los Warren para que sean ellos quienes investiguen, después de que hayan pasado quizá otros investigadores paranormales más alejados del foco mediático, ¿no?, por aquello de la discreción, pero son incapaces de dar una explicación a lo que está sucediendo allí. Finalmente pues los Warren acuden a West Point para solventar también un caso pues en zona en el que suceden toda una serie de movimientos y de manifestaciones energéticas que no tienen una explicación racional a ojos de los militares que viven en la base. De hecho, David, nuestro espectro visual es tan sumamente pequeño que se nos escapa todo. Prácticamente no vemos nada. Un gato, un perrito, un animal ve mucho más que nosotros, y en determinadas circunstancias, o incluso con tecnología de la que se dispone hoy día, se puede llegar a captar seres que el ojo no ve, pero el dispositivo sí. Y esto
Hemos hecho más de una vez alguna comprobación. Hay un vídeo en Sapiens de cómo, por ejemplo, nuestro ojo no puede ver lo que sale de un mando a distancia. Cuando subes, bajas el volumen, cambias de canal, pero poniéndolo, y ojo que con los iPhone está capado, pero con algún modelo de Samsung no, puedes llegar a ver lo que sale del mando a distancia, ¿no? Y dices, si es que hay un mundo invisible alrededor nuestro. Comentabas un caso de Inglaterra, si no recuerdo mal, hace un momento. Sí, hablábamos del caso de Bill Ramsey, pero a raíz de lo que decías, Ferran, vamos a dejar esto para un poquito más adelante, porque creo que comentabas algo muy interesante, ¿no? Que es cómo a veces los aparatos de vídeo, de grabación, pueden llegar a registrar cosas que el ojo humano no está viendo. Esto le sucede también a los Warren en un caso que nos explican en su libro anterior, en El cementerio. Están realizando una investigación en un cementerio de Connecticut en el que durante varios siglos se han recogido testimonios de que diferentes personas han visto una entidad que acaban por llamar la Dama Blanca, porque pues, corresponde muy bien con este estereotipo clásico del ser espectral, femenino, luminiscente, que va vestido con ropajes blancos vaporosos, ajados. No, esta presencia es vista por diferentes personas a lo largo de los siglos en este cementerio, y finalmente los Warren, ya que viven a no demasiados kilómetros de allí, deciden ir a investigarlo y deciden intentar grabar en vídeo imágenes de esta Dama Blanca. Durante varias noches instalan equipos de vídeo y de audio en el cementerio. Parece que no tienen éxito, pero finalmente hay una noche en la que, cuando está allí Ed Warren junto con uno de sus compañeros más especialista en la parte tecnológica y que los acompaña en algunas de sus investigaciones, pues están allí con todo el equipo y ellos ven efectivamente con sus ojos, en este caso sí, ellos ven a la Dama Blanca. Después de varias noches esperando, sucede esa aparición espectral, ellos la están viendo. Ed Warren corre a una de las cámaras, intenta enfocarla para que la cámara pueda captar lo que está sucediendo, y él, en ese caso, con gran desazón, comprueba que a través del objetivo de la cámara no es capaz de ver lo que él está viendo cuando mira directamente sin la mediación de ninguna lente. El fenómeno cesa, ellos comienzan a coger el equipo y tanto Ed como su compañero pues parece que tienen un hondo pesar, porque ellos estaban allí no solo para verlo, ¿no? Que muchas veces quizás es la parte más importante cuando uno investiga este tipo de fenómenos. Uno quiere ver, ¿no? Ver para creer, pero sí que es cierto que su objetivo era el de documentarlo, el de poder aportar una prueba visual de que eso había sucedido, y Ed pues se queda muy desazonado, se queda muy chafado, porque cuando ha mirado a través del visor de la cámara no se veía la figura de la Dama Blanca. Sin embargo, aunque esto parece que, ¿no?, el narrar así el caso parece que nos conduzca pues a que va a ser una excusa, ¿no?, y que Ed Warren quizá no vio lo que vio y que por eso no está registrado, pues bien, Ed Warren se va a llevar una gran sorpresa cuando llegue a casa, comience a estudiar las horas de grabación, y al llegar al momento en el que él había estado viendo a esa dama, a esa doncella espectral, pues efectivamente, aunque a pesar de que no se veía a través de la lente de la cámara, sí que ha quedado registrada en la cinta una imagen en la que podemos ver como un brillo luminiscente en el lugar donde ellos han visto a la Dama Blanca. Sí, David, las personas cuando están durmiendo, a veces hay que hacerle el experimento, tampoco va a pasar nada, ¿no? Pero yo a veces recomiendo, oye, es que tengo, no sé, me despierto entre las 2 y las 4 con un sobresalto. Después cuesta conciliar el sueño. Saben que han soñado algo, pero que parecía tan real que hasta dudan si era un sueño. Algo que estaba en la mesita anoche se ha desplazado y no lo he tocado. Yo recomiendo que se pongan el ordenador portátil o una cámara filmándose una noche durmiendo, por ejemplo. Y además, si pueden conseguir una cámara térmica, que se la pongan al lado también y que vaya grabando. Y les puedo asegurar que se te pasan las ganas de dormir en ese lugar.
Ahí casi lo mejor dejo, no David. hacerlo, entonces casi mejor no hacerlo. Y al final, si no dormimos va a ser complicado. David, hay otros casos fascinantes que tanto Ed como Lorraine Warren investigaron y supongo que tiene que haber un resultado positivo, ¿no? Porque si tú llamas a alguien cuando ya lo conocido no dar soluciones reales, pasas a los parapsicólogos, ¿no? Que cada vez Pues parece ser que los buenos, los de verdad, tienen más trabajo. Pero hay otro caso que Ed y Lorraine se pusieron de cabeza, como fue el caso de un hombre lobo, Bill Ramsay, sí, tela marinera. hemos estado aplazando este caso, pero realmente yo creo que merece la pena comentarlo. Este es un caso más reciente que los demás. La investigación de los Warren en este caso se produce en 1989 y tenemos que explicar que Bill Ramsay es una persona a la que en principio se le diagnostica algún tipo de trastorno psicológico, ¿no? Es una persona que ya desde su adolescencia manifiesta conductas animales, agresiones constantes y bueno, pero parece que la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica no acaba de surtir efecto y finalmente, pues como decía en 1989, son los Warren quienes acuden a estudiar el caso acompañados del obispo Robert McKenna, que es un obispo católico que los acompaña en diferentes investigaciones que ellos llevan a cabo. Entonces, cuando llegan los Warren, Bill Ramsay ha cometido agresiones a enfermeras recientemente, al personal médico que trataba de ayudarlo y en este caso nos encontramos además con documentación policial, nos encontramos con el testimonio de policías que atestiguan que Bill Ramsay tiene una fuerza sobrehumana. Tiene una fuerza que no es propia de un hombre, ni siquiera de un hombre que haya recibido entrenamiento atlético. Esto se suma pues también a lo que decíamos, con manifestaciones de conductas que podrían asociarse a los animales, ¿no? Pues como gruñidos, agazaparse antes de atacar, todo un caso bastante singular que pues tenía efectivamente todos los números de tratarse de algún tipo de desorden psicológico. Sin embargo, como decíamos, el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico parece que no ayuda a que la calidad de vida de Bill Ramsay mejore, no lo ayudan a lograr el equilibrio y la salud mental que desearía, y van los Warren, va el obispo Robert McKenna, estudian el caso y después de recabar información, de muchas horas de conversación con Bill Ramsay, deciden o llegan a la conclusión de que está poseído por el espíritu de un lobo, ¿no? O de un hombre lobo. Te lo quería preguntar, porque da todas las trazas de que todos más o menos tenemos un animal de poder, ¿no? Uno o más. Pero en este caso parecía como si su animal de poder se había ya apoderado de su voluntad, que no estaba más que para ayudar, para atormentarlo. Como si se hubiese revelado, y realmente además desde una edad muy temprana en el caso de este Bill Ramsay. El caso es que los Warren, pues junto con el obispo McKenna, llegan a esta conclusión, practican un exorcismo y lo cierto es que, y esto está así documentado y así nos lo cuentan los Warren en otro de sus libros, este Bill Ramsay deja de manifestar este tipo de conductas agresivas, deja de manifestar cualquier tipo de psicosis y en apariciones muy posteriores a la intervención de los Warren, todo apunta a que Bill Ramsay había sanado, había encontrado el equilibrio mental y no había vuelto a llevar a cabo estas agresiones ni a manifestar ningún tipo de trastorno de personalidad. Entonces, en este caso, no sé, los escépticos pueden hablar de un efecto placebo, que claro, ¿por qué no? Pero lo que sí que es cierto y lo que nos cuentan Ed y Lorraine Warren y lo que certifica el obispo McKenna y los médicos que tratan posteriormente a Bill Ramsay es que una persona que manifestaba todo este tipo de conductas extrañas y lesivas, después de haber sido sometido a un exorcismo por parte del obispo Robert McKenna, nunca más volvió a manifestar este tipo de conductas. De hecho, ahora que hablas de exorcismos,
Hay uno que fue captado por una cámara, dura unos segundos, pero es tan real como la propia filmación, en el cual el Papa Francisco hace un exorcismo en plena, podríamos decir, acto, que habían personas pues con algunas discapacidades. Hay una persona que lleva a un chico en una silla de ruedas, le dice al Papa Francisco algo muy personal de esa persona al oído, el Papa Francisco lo coge por la cabeza y le pega una sacudida energética tan brutal que lo que había ahí dentro se va, y esto está filmado, se puede encontrar en YouTube, por ejemplo. Si hablamos de exorcismos, David, hay uno también que los Warren, pues bueno, fueron llamados. Vaya vida, ¿eh? Hay que estar preparado Sí. mentalmente, emocionalmente, físicamente también y espiritualmente para combatir estos elementos, porque como uno de estos cuatro ejes te falle, sales fuera del ring al primer round, lo digo así muy No, deportivamente en términos de boxeo. Pero hay el exorcismo de Stacy Collins. Esto ya va subiendo de temperatura y de misterio, David. desde luego, mira, comentabas, ¿no? La preparación psicológica, emocional, física que uno tiene que tener, y era una de las cosas en las que insiste mucho Tony Spera. Tony Spera, que es el yerno de los Warren, es la persona que se casó con su hija, y él, cuando hablamos hace unos meses, me explicaba que realmente había un gran desgaste, ¿no? Sobre todo de Lorraine, porque él al final era el especialista en teología, era el que conocía los rituales, el que conocía todas las fuentes religiosas, pero Lorraine era medium, era la que aportaba la actividad psíquica, la actividad intuitiva, y Tony Spera me explicaba que cada investigación tenía un desgaste muy muy importante para Lorraine, y que evidentemente no salía ilesa de todos esos casos. El caso del exorcismo de Stacy Collins, pues mira, comentabas al principio de nuestra conversación, Ferran, los peligros de la Ouija. Pues este caso de Stacy Collins tiene que ver con la Ouija. De hecho, esto, que va a acabar con un exorcismo, comienza con dos jóvenes, con esta Stacy Collins y una amiga suya, Jenny, comprando una tabla de la Ouija y experimentando en la habitación de la primera de Stacy, en casa de sus padres. Ellos se lo toman como un juego, como una curiosidad, pero hay un momento en el que Jenny comienza a escuchar voces que la asustan, y le pide a Stacy que dejen de usar esa tabla, que se deshagan de ella, porque le provoca mucha inquietud, le despierta mucho temor. Stacy decide seguir adelante y Jenny se desentiende. Esta Stacy se encuentra como absorbida por la Ouija durante mucho tiempo, todas las tardes o todas las noches, se sienta delante de la tabla, toma el vaso o toma el indicador y trata de comunicarse con los espectros o con los espíritus que puedan rondar esta tabla. El caso es que lo que había comenzado siendo como unas voces no muy amistosas que escucha Jenny se transforman en voces muy amenazantes, se transforman en la afirmación de un espíritu, de una entidad que se llama a sí misma la Garra, que empieza a amenazar a Stacy, que la tiene como absorbida y que además es capaz de manifestarse en el plano físico, según nos explicarían después los Warren y la familia de esta chica, realizando arañazos en la pared de la habitación de esta joven. Finalmente, pues como se transforma su conducta, como esta Stacy parece no estar del todo en este mundo, sus padres se dan cuenta de que algo sucede. El padre, que además, y esto es significativo, es médico, acaba descubriendo la Ouija, juzga muy oportunamente que probablemente es la tabla Ouija la que está causándole esos desórdenes, esos cambios de humor, esos cambios de afecto a su hija, y decide quitarle la tabla de la Ouija y lo que sucede es que cuando el padre le quita la tabla de la Ouija a su hija, Stacy agrede violentamente a su padre, y entonces aquí se produce toda una situación de tensión, todo un trauma familiar
que acaba con la chica ingresada en el hospital con una gran crisis nerviosa después de haber agredido a su padre. Que se nos va el tiempo. Después después nos dicen, oye, que podéis hacer programas de 2 horas. Sí, sí, ya me gustaría a mí curvar el tiempo. David, lo que está claro, Sí. que no estaría de más tener y conocer alguna oración de protección. Y después hay algo que siempre he dicho. Estas entidades entran por podríamos decir, una puerta que tenemos nosotros. Y se llama el subconsciente. Hay que empoderar siempre el consciente versus el subconsciente. El subconsciente opera 40 millones de bits por segundo por tan solo 40 bits por segundo del consciente. Empoderando el consciente no es no. No sé si me explico, David. Parece un buen consejo. David Aliaga, muchísimas gracias por acercarnos a estos casos insólitos, terribles para quien los padece, pero siempre hay seres de luz, siempre hay personas dispuestas a ayudar. Y la primera ayuda tiene que empezar por uno mismo, no vibrar ni envolverse en bajas frecuencias y ojo con la elección. ¿Qué camino elegir? ¿El fácil y la tentación? ¿El misterio de forma, podríamos decir, no controlada? ¿O la luz, la fuerza y el empoderamiento? Así son las cosas, David, y tú eres un experto en cábala, que me gustaría un día que nos explicaras qué conocimiento tan poderoso hay detrás de la cábala hebrea. Pues lo hacemos o lo hablamos otro día, claro que sí. David, como siempre, muchísimas gracias y gracias también a Ediciones Obelisco por acercarnos a estos casos curiosos que jamás serán explicados en televisión. Muchas gracias, repito, compañero. Muchas gracias a ti, Ferran. Como siempre, ha sido un placer. Y ojo si oyen sonidos o ruidos anómalos. Y que no me vengan diciendo que oyen canicas en el piso de arriba, que son las cañerías. Otro tipo de ruidos. Si se sienten que no están solos en la habitación. O hay extrañas bajadas térmicas en la habitación donde descansa. Haga caso a su instinto, que es el mejor salvoconducto, como siempre, de lo que he dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós.